Para las personas que no me conocen, yo soy María Cristina, soy de acá de Cava y de Argentina. Hoy vamos a leer el capítulo 118, que es La Viscondesa, el 119, que es Encáustica, el 120, que es en el que Williams abre su corazón en general, y el 121, la cualidad de la misericordia. No sé cuántas somos, creo que somos poquitas, así que voy a esperar un poquito más, 1 minuto, 2 minutos más, y comienzo la lectura. Listo, he desactivado las notificaciones, he desconectado el teléfono fijo para que no haya ningún tipo de interrupción y estemos concentradas en esto. 19:01. Voy a comenzar la lectura, dado que son varios capítulos y no quiero que se les extienda mucho, más que hoy es un día sábado y por ahí tienen cosas que hacer. Bueno, capítulo 118, La Viscondesa. Sábana. William no fue directamente a la casa de Lord John cuando llegó a Sábana. Entró a una barbería de la calle Day, donde lo afeitaron, algo que necesitaba. Le recortaron un poco el cabello y se lo recogieron como era debido. Por el momento no pudo hacer nada más, excepto sacar una camisa más o menos limpia de la alforja y cambiarse en el local. Con la cara más sensible y ardiéndole por la hoja de afeitar y la loción de Malagueta, y muy consciente de su propio olor residual, que todavía era perceptible más allá de la fragancia de la loción, dejó el caballo en el establo, caminó hasta la calle Oglethorpe y después de reflexionar un instante, regresó a la casa de su padre y entró en la cocina por la parte de atrás. Lord John había salido con su hermano. La alarmada cocinera le informó de que habían ido al campamento. ¿Y la viscondesa? En el salón, con sus labores de costura. Gracias, dijo él, y se dirigió a la casa. Se detuvo un momento delante de los escalones y se sacudió las botas, tratando de eliminar parte del barro seco. No trató de reducir el ruido de sus pasos, que golpearon el felpudo estampado del vestíbulo con la vital fuerza de un tambor amortiguado. Cuando llegó a la puerta del salón, ella estaba sentada muy recta y con los ojos bien abiertos, con un trozo de seda blanca bordada hasta la mitad y extendida sobre las piernas, y una aguja enhebrada con hilo escarlata inmóvil en la mano. ¡Williams!, exclamó y la dio la cabeza. No sonrió, y él tampoco lo hizo. Se apoyó en el marco de la puerta, se cruzó de brazos y la miró de hito en hito. Lo he encontrado. Ella lo miró durante un largo instante y luego negó con la cabeza violentamente, como si estuviera repeliendo un ataque de mosquitos. ¿Dónde?, preguntó con una voz un poco ronca. Y él le advirtió que su mano libre se había cerrado sobre la seda y estaba aplastándola. En un lugar llamado Morristown, en New Jersey. ¿En su tumba? Estaba en New Jersey, pero tú me habías dicho que no estaba allí. No hay ninguna duda de que no se encuentra en una tumba, le aseguró él, sin tratar de impedir que un tono cínico se trasluciera en su voz. ¿Quieres decir que está vivo entonces? Ella mantenía el control de su cara,
pero tenía las mejillas rosadas, no blancas, y él alcanzaba a ver los pensamientos que se arremolinaban como pececillos en el fondo de sus ojos volubles. Oh, sí, pero tú ya lo sabías. La examinó un instante y luego añadió: ahora el general Rafael Vicker. ¿Eso también lo sabías? Ella inspiró larga y lentamente y le sostuvo la mirada. No, contestó por fin, pero no me sorprende. Apretó un poco los labios, de modo que está con Washington. Padre Patlow me ha dicho que los rebeldes se han retirado a cuarteles de invierno en New Jersey. Ella soltó la seda, que se deslizó hacia el suelo sin que nadie le prestara atención. De repente se puso de pie, apretó los puños a los lados del cuerpo y le dio la espalda. Me ha explicado que lo de fingir su muerte fue idea tuya, continuó Williams en un tono sereno. No pude impedírselo. Le hablaba al empapelado de toilette de shoe amarillo. Y a juzgar por el sonido que emitía, estaba crujiendo los dientes. Le supliqué que no lo hiciera. Se lo supliqué. Se dio la vuelta y le clavó los ojos a William. Pero ya sabes cómo son esos Grey tuyos. No les importa nada una vez que se han decidido. Nada ni nadie. Yo no diría eso, repuso William. El ritmo de su corazón se había ralentizado un poco después de verla, pero estaba volviendo a acelerarse. Es cierto que no puedes hacer que cambien de idea, pero a veces sí que les importan algunas cosas. A Ben le importaba, se aclaró la garganta. Le importabas tú. Tenía moratones para probarlo. Y sigues importándole. No lo dijo en voz alta. En la expresión del rostro de ella vio que no era necesario. Eso no basta, replicó ella con brusquedad, aunque con cierto temblor en la voz. Ni siquiera se acerca. Hasta que le dije el efecto que causaría en Trevor tener un padre traidor, no accedió a desaparecer en silencio. En lugar de montar una pelea brutal con su padre y partir hacia la gloria junto a sus adorados rebeldes. Eso era lo que le habría gustado, añadió torciendo la boca con un gesto que podría haber sido o bien de amargura o bien de diversión reprimida. Durante un instante, la instancia permaneció en silencio. Williams oyó pasos en la planta superior y unos chillidos amortiguados que sin duda eran de Trevor. Amarentus levantó los ojos, pero no se movió. Un instante después, resultó evidente que los pasos habían alcanzado al pequeño, porque los alaridos se detuvieron de inmediato. Amarentus relajó un poco los hombros y él se dio cuenta por primera vez que estaba vestido de azul oscuro y que no llevaba el fichú, de modo que el blanco de la curva de sus grandes pechos asomaba por encima del paño. Ella fue consciente de lo que él estaba mirando y le clavó los ojos. Yo quería un cobarde, ¿sabes?, dijo. Un hombre que se mantuviera lejos del peligro, la sangre y esas cosas. ¿Y pensaste que yo podría hacerlo? Él sentía curiosidad más que sentirse ofendido. Ella lanzó un suave bufido y negó con la cabeza. Al principio, el tío John me contó que habías renunciado a tu rango y me di cuenta de que tanto a él como a padre Patlow les molestaba que lo hubieras hecho. Supongo que sí, concedió él, tomando la precaución de no dejar traslucir nada en su voz. Pero no tardé mucho en percatarme de lo que eras, de lo que todavía eres.
Sus puños se habían ido relajando poco a poco y con una mano empezó a plegarse la falda en actitud distraída. Él deseó preguntarle exactamente qué pensaba que era él, pero podía dejarlo para más adelante. Respecto a Ben, afirmó con firmeza, tengo que contárselo al tío Hall, pero quiero decir, él tiene que saber que Ben está vivo y dónde se encuentra y también lo que es. Pero tal vez no sea necesario que se entere de que tú ya lo sabías. No había pensado ni un instante en ocultarle al tío Hall que ella estaba al tanto de todo hasta que oyó las palabras salir de su boca. A ella le cambió la cara como una gota de azogue. Volvió a darse la vuelta y se puso rígida como un maniquí de sastre. William sintió que podía verle los latidos del corazón, un temblor casi imperceptible en la espalda del ceñido corsé azul. De pronto se dio cuenta de que él también estaba de pie con los puños apretados y se forzó a relajarse. Una gota de sudor le surcó la nuca. Había un fuego encendido y la habitación estaba caliente. El aroma de la malagueta flotaba entre las fragancias de la madera ardiendo y la cera de vela. La vizcondesa emitió un sonido imperceptible, tal vez un sollozo amortiguado, y se cruzó de brazos, estrechándose el cuerpo entre convulsiones. Él, inseguro, dio un paso hacia ella y se detuvo. ¿Qué haría el tío Hall si se enterara de su engaño? ¿Suponía que le quitaría a Trevor y la mandaría lejos? Lo ahorcarán, susurró ella a un volumen tan bajo que durante un instante él solo oyó la angustia de sus palabras, una angustia que hizo que se le aproximara y que le pusiera las manos en los hombros. Un profundo estremecimiento la atravesó, como si estuviera disolviéndose en su interior, y él la estrechó entre sus brazos. No lo harán, musitó contra su cabello, pero ella negó con la cabeza y el estremecimiento no cesó. Sí que lo harán. Los he oído hablar a los oficiales, a los políticos, a los bobos de las fiestas regodeándose con la idea de Washington y sus generales colgando de la horca. Tomó aliento de una manera profunda y desgarradora, como fruta podrida. Eso era lo que decían siempre, como fruta podrida. A él se le puso rígido el estómago y luego los brazos. De modo que todavía lo amas, afirmó en voz baja, tras lo que pareció mucho tiempo. La cabeza de ella estaba situada cómodamente debajo del mentón de él y pudo sentir su calor y el olor de su pelo. Se había puesto la colonia italiana de su padre. Cerró los ojos e inspiró de manera metódica, imaginando bosquecillos de cedros y huertos de olivos y la luz del sol sobre piedras antiguas y agua cayendo en un jardín y los ojos negros y relucientes de un sapo. Y un instante después se abrió la puerta. «Oh, Williams», dijo Lord John en tono calmado, «de modo que has regresado». Williams permaneció inmóvil un momento más, con los brazos alrededor de Amarentus. No era culpable por ello. Bueno, no del todo. Y se negaba a actuar como si lo fuera. Se echó hacia atrás y le dio un reconfortante apretón en los brazos antes de darse la vuelta para enfrentarse a su padre. Lord John se había puesto el uniforme legal y llevaba el sombrero en la mano. Se veía sereno y amable, pero sus ojos daban a entender que estaba sacando conclusiones probablemente incorrectas. «He encontrado a Ben»,
repuso Williams, y de inmediato la mirada de su padre se hizo más aguda. Está vivo y se ha unido a los americanos con un nombre falso, añadió. Bueno, podría ser peor, afirmó Lord John entre dientes. Luego arrojó el sombrero sobre una de las sillas doradas y se dirigió hacia Marentus, quien seguía de cara a la pared con la cabeza agacha. Le temblaban los hombros. Deberías sentarte, querida. Lord John le cogió un antebrazo con firmeza y le obligó a darse la vuelta. Williams, por favor, ve y di a la cocinera que necesitaremos té y algo de comer. Te sentirás mejor con algo en el estómago, le dijo a Marentus y la guió hacia el sofá. Ella se había puesto del color de las natillas del huevo y tenía las pestañas curvadas hacia abajo para ocultar sus ojos delatores, pensó William con cinismo. No estaba llorando. No había lágrimas en sus mejillas. Él jamás la había visto llorar y por un instante se preguntó si era capaz de ello. ¿Dónde está el tío Hall?, preguntó deteniéndose bajo el marco de la puerta. ¿Debería ir a buscarlo? Amarentus ahogó un grito como si le hubieran golpeado en el estómago y levantó la mirada con los ojos bien abiertos. El padre de Williams reaccionó de una manera bastante similar, aunque de un modo más estoico y marcial. «¡Dios mío!», exclamó Williams en voz baja. Se quedó inmóvil un momento pensando. Luego se estremeció y se sobrepuso. «Está de camino a Charleston», respondió Lord John exhalando un largo aliento. «Ha ido a examinar las fortificaciones. Regresaré en 1 o 2 semanas». Williams y Lord John intercambiaron una breve mirada. Después los dos observaron a Marentus y volvieron a mirarse. «Supongo que no es una de esas noticias que arruinan si se dejan para más adelante», repuso William con torpeza. «Yo iré a buscar a la cocinera el té». «Espera». La voz de Amarentus hizo que se detuviera en la puerta y que se volviera. Ella seguía pálida y angustiada y tenía las manos entrelazadas debajo de los pechos como si estuviera tratando de impedir que se le escapara el corazón. Pero había recuperado la compostura y la voz apenas le tembló cuando enfocó la mirada en Lord John. «Tengo que decirte algo, tío John». «No». William se apresuró a intervenir. «No tienes que decir nada ahora mismo, prima. Solo descansa un poco. Estás impresionada como todos nosotros». «No», insistió ella, y negó con la cabeza, con suavidad, haciendo que unos pocos cabellos rubios se despeinaran. «Debo hacerlo». Hizo un esfuerzo para sonreír a William, aunque el efecto resultó un poco espectral. El propio corazón de Williams era como una piedra en su pecho, pero hizo lo máximo posible para devolverle la sonrisa. Lord John se frotó la cara con la mano y luego se dirigió al aparador, de donde sacó una botella y la sacudió a modo de comprobación. Se oyó un tranquilizador ruido a líquido. «Siéntate, Willis», dijo. «El té puede esperar, el coñac no». William se preguntó vagamente cuánto coñac consumirían en un año entre su padre y su tío. Más allá de su función social, el coñac acostumbraba a ser el primer recurso habitual de ambos hombres cuando se enfrentaban a una crisis, ya fuera de naturaleza física, política o emocional. Y dada la profesión que compartían, era lógico que esas crisis ocurrieran con regularidad.
El primer recuerdo del propio William respecto al coñac se remontaba a sus 5 años, cuando trepó por la escalera del establo para subirse al caballo de Lord John que estaba en su compartimiento, lo que tenía categóricamente prohibido, tras lo cual el asustado caballo se lo quitó de encima en el acto, haciendo que se golpeara contra la parte posterior de la caballeriza y se desplomara aturdido en el heno, entre las patas traseras del animal. El caballo había empezado a sacudirse de un lado a otro, intentando no pisarlo. De eso se dio cuenta más tarde. Pero todavía recordaba los enormes cascos negros que caían tan cerca de la cabeza que podía ver los clavos de las cerraduras, y uno incluso le había raspado la mejilla. Una vez que recuperó el aliento lo suficiente como para gritar, se montó un gran alboroto, y su padre y Max, el mozo de la cuadra, corrieron por el pasillo del establo en un estrépito de botas llamándolo a gritos. Mac entró en la caballeriza arrastrándose y habló al caballo con calma en su propio idioma extraño y sacó a Williams tirando desde los pies. Después, Lord John lo examinó con rapidez en busca de sangre o huesos rotos, y al no encontrar nada, le propinó una buena paliza en el trasero de los pantalones. Luego sacó una petaquita y le hizo echar un trago de coñac para aliviar la impresión. El propio licor supuso una impresión casi igual de grande, pero una vez que dejó de chillar y de toser, lo cierto era que se sintió mejor. Y lo cierto era que también estaba sintiéndose un poco mejor en ese momento, que ya había terminado la segunda copa. Papá advirtió que su propia copa estaba casi vacía y, sin preguntar, cogió la botella, volvió a llenársela a William y luego hizo lo propio con la suya. Amarentus solo había dado unos pequeños sorbos y estaba sentada, rodeando la pequeña copa con ambas manos. Seguía pálida, pero William notó que ya no se estremecía y que parecía que había recuperado un poco de su compostura habitual. Papá también la observaba y William fue consciente de ello. Y si bien sintió que un pequeño cosquilleo de aprensión descendía por su columna vertebral, entendía que su renovada tranquilidad se debía tanto a la presencia de Lord John como al coñac. Lo que fuera que estaba a punto de ocurrir, papá ayudaría a enfrentarse a ello y eso era un gran alivio. Amarentus también parecía pensar lo mismo, puesto que dejó la copa sobre la mesa con un suave tintineo y tras enderezar la espalda, miró a los ojos a Lord John. Es cierto, dijo. Le he contado a William lo que sabía de Ben. Quiero decir, se lo he explicado ahora. Antes, él no sabía nada. Eso es lo que pasó realmente con Ben. Tragó una bocanada de aire en un gesto visible, pero como no encontró nuevas palabras con que expulsarlo, exhaló por la nariz con ruido y bebió otro minúsculo sorbo de coñac. Ya veo, afirmó Lord John despacio. Agitó su propia copa entre las palmas de las manos pensando. Y supongo que tenías miedo de contárnoslo, o mejor dicho, de contárselo a Hall, porque pensabas que no te creería. Amarantus negó con la cabeza. No, respondió. Tenía miedo de que si me creyera, si se lo explicaba, el índigo oscuro de su vestido le daba a sus ojos un azul puro y pálido, la imagen misma de la sinceridad, pensó Williams. De todas maneras, esa no significaba necesariamente que estuviera mintiendo.
Ben me había contado mucho sobre la familia, prosiguió ella. Después que nos conociéramos, sobre su madre, sus hermanos y sobre ti, sobre el duque, tragó saliva. Cuando Ben decidió hacer lo que hizo, me mandó a buscar. Fui a Filadelfia a encontrarme con él. Allí estaba Adam con Sir Henry y Ben tenía pensado explicárselo también a él, a Adam, quiero decir, no a Sir Henry. De modo que lo tenía pensado. No era una pregunta. Lord John había clavado los ojos en la cara de Amarentus. Su expresión era totalmente amable. Pero Williams había reconocido en ella la cara que ponía su padre cuando jugaba al ajedrez y se daba cuenta de que estaba previendo con rapidez distintas posibilidades para ir descartándolas con la misma velocidad. Ben y Adam se pelearon. Ella bajó la mirada y Williams vio que apretaba los puños durante un instante, como si ella misma hubiera estado dispuesta a sumarse a la reyerta. Y es probable que lo hiciera, pensó, consciente de que la idea, a pesar de todo, lo divertía un poco. A puñetazos, quiero decir. Yo no estaba presente, añadió levantando la cabeza y con una expresión de disculpa. En caso contrario los habría separado. Pero cuando Ben vino a verme después, me dio la impresión de que había echado unos cuantos rounds con un boxeador profesional. Torció la comisura de los labios. ¿Has visto una pelea de boxeo profesional?, preguntó Lord John divertido. Ella pareció sorprendida, pero asintió. Sí, una vez, en un club de boxeo en Connecticut. Bueno, jamás te había tomado por una persona aprensiva, señaló papá, esbozando una sonrisa. No lo soy, respondió ella, también con una sonrisa, aunque compungida. Benjamín decía que era dura como cuero de zapato, aunque en ese caso no era un cumplido. En ese momento notó la copa semivacía, la levantó y echó un largo trago. De cualquier forma, continuó con voz ronca, tras dejar la copa sobre la mesa, me habló de su padre y comentó que el viejo se lo tendría bien merecido cuando Washington le abría los ojos en la batalla, y lo loco que se pondría, el duque, quiero decir, especialmente cuando se diera cuenta de que su propio jodido heredero había... Lo siento, añadió en tono de disculpa. Estoy citando a Ben, ¿sabes? Es lo que me suponía, repuso Lord John. Pero cuando decías que temías que Holt, si te creyera, si le contabas lo de Ben, ¿qué piensas tú que haría él?, se limitó a preguntar ella. O mejor dicho, ¿qué piensas que hará si yo voy y se lo cuento? Volvió a ponerse pálida y William se inclinó para coger la botella y llenarle la copa. Sin preguntárselo, también le llenó la copa a su padre y luego sirvió el resto de la botella en la suya. Lord John lanzó un profundo suspiro, levantó la copa acabada de llenar y la vació. Para ser sincero, no sé muy bien qué haría él, pero sí sé cómo se sentiría. Hubo un silencio breve. William lo rompió, sintiendo que alguien debía decir algo. ¿Te refieres a que pensaste que, si le contabas la verdad sobre Ben, él se angustiaría tanto, o mejor dicho, se enfadaría de una manera tan brutal que tranquilamente podría cogeros a ti a Trébol de las orejas? Quiero decir, ¿mandaos al demonio con Ben? Supongo que para el caso también podría repudiar a Ben. Tiene otros hijos. Amarentus
asintió con los labios apretados. Mientras que, continuó Williams, aunque en un tono compasivo, si fueras la viuda de Ben, sería más probable que él te acogiera con los brazos abiertos. Y la cartera abierta, murmuró Lord John contemplando las profundidades de su copa de coñac. Amarentus giró la cabeza hacia él con brusquedad y sus ojos se oscurecieron de repente. ¿Acaso tú has pasado hambre en un solo día de tu vida, milord? Quiso saber. Porque yo sí, y no tendría ningún problema en hacerme puta para evitarle esa experiencia a mi hijo. Se puso de pie, se dio la vuelta y lanzó su copa a la chimenea con suma precisión. Luego salió a paso ligero, dejando llamas azules en su estela. Capítulo 119. En cáustica. Sábana. Listo. Brianna permaneció de pie bajo la luz tranquila de las últimas horas de la tarde, limpiando poco a poco los pinceles y despidiéndose de su trabajo. El hecho de dejar ir algo que había vivido en ella durante meses y desprenderse gradualmente de los tentáculos que habían crecido y se habían aferrado a su cerebro, su corazón y sus dedos, era un proceso extraño. La gente, que por lo general no hacía esas cosas, lo comparaba con un parto. Escribir un libro, pintar un cuadro, construir una casa o una catedral, pensó, mientras esbozaba una sonrisa. Con seguridad eran paralelismos, en especial por esa sensación fusionada de alivio y júbilo que tenía lugar al terminar. Pero, para ella, que había pintado cuadros, había construido cosas y había dado a luz, existía una diferencia bastante notable. Cuando se concluyó una obra de arte o de sustancia estaba terminada, mientras que los niños nunca lo estaban. Así, repuso con una profunda sensación de satisfacción, al tiempo que apuntaba con el mango de un pincel húmedo a los 4 retratos dispuestos en fila contra la pared que tenía delante. Estáis perfectos así. Estáis terminados. No os iréis a ninguna parte. Oyó el eco de la voz de su padre y rió. Entre tanto, sus creaciones más móviles aullaban en el jardín trasero y pronto la atosigarían exigiéndole que les diera de comer, las lavara, volviera a vestirlas, las tranquilizara, las escuchara, les diera de comer otra vez, les leyera libros, los desvistiera y finalmente los metiera en la cama, donde, si había suerte, permanecerían durante un buen rato. De todas maneras, pensar en Roger le levantó el ánimo. Había regresado de la batalla, sucio, extenuado y cambiado. No se trataba de un cambio drástico, sino más bien de la solidificación de un cambio que se había iniciado mucho tiempo atrás. Estaba en silencio, pero ya le había explicado por qué creía que debía quedarse allí y lo que había sucedido. Y ella era consciente de que, si bien había sufrido una fuerte impresión, ¿quién no lo habría sufrido?, pensó, esta había dejado en él una determinación mucho mayor, lo que se hacía patente, y le había proporcionado una especie de resplandor suave que en ocasiones ella imaginaba que podía ver. En cáustica, pronunció en voz alta y permaneció inmóvil mirando los retratos con ojos entrecerrados, pero sin verlos. Sus dedos habían desplazado el pincel que estaba limpiando y lo habían colocado en posición de pintar.
Ahora no. Les combinó en voz alta los dedos y guardó el pincel en la caja. Podía sentir el retrato de Roger que quería hacer. Una pintura encáustica, plasmada con pigmentos mezclados con cera de abeja caliente. Esa técnica creaba imágenes vívidas, pero con una peculiar suavidad y profundidad. Aunque jamás la había practicado, estaba convencida de que era el medio adecuado para captar la luz de Roger. Sus pensamientos quedaron interrumpidos por el sonido lejano de la puerta principal, murmullos de voces masculinas y luego la fuerte pisada de los tacones de madera de Henrique sobre el felpudo estampado con el motivo de una piña, seguidas del sonido más intenso de unas botas. "It's day, brother", anunció Henrik después de abrir la puerta de par en par. "Aunt", su indio. El indio hizo una reverencia y se le aproximó con una gran sonrisa, aunque a esas alturas ella ya estaba lo bastante familiarizada con su cara como para reconocer la ansiedad disfrazada de bravuconada. Le devolvió la sonrisa y en un impulso le cogió la mano y le dio un suave apretón como para tranquilizarlo respecto a la situación, no a la pintura. Él parpadeó de la impresión y luego, con un movimiento torpe, alzó la mano de ella, al parecer creyendo que ella quería que se la besara. Pero no lo hizo y se limitó a exhalar sobre los nudillos, confundido. Brianna levantó la mirada y se encontró con los ojos de su hermano. Él tenía una expresión impasible, apropiada para un oficial británico, pero permitió que un brillo risueño apareciera en su mirada. "Gracias, señor Cinnamon", dijo ella, apartando la mano con delicadeza. Extendió las faldas y se agachó, haciendo que él se sonrojara como una ciruela muy grande y que William se apresurara a mirar hacia otro lado. Pero William podía esperar. Delante de ella había un modelo que había acudido a ver su retrato terminado. "Pase a ver", se limitó a decir, y le hizo un gesto a Cinnamon, quien no permitiría que lo llamara por su nombre de pila, del mismo modo que tampoco la llamaría ella Brianna, puesto que era evidente que lo consideraba incorrecto. Williams debería haberle dado lecciones de etiqueta, o tal vez Lord John. Ella había cubierto el retrato con una fina tela de muselina para protegerlo de las moscas negras y los mosquitos, que sentían una atracción fatal por el aceite de linaza y la pintura que estaban secándose. En ese instante se hizo a un lado y con un movimiento diestro apartó la tela. "¡Oh!", exclamó él. No había expresión alguna en su rostro. La llegada de esos dos hombres jóvenes había provocado que se le acelerara el corazón a ella, y los latidos eran cada vez más rápidos a medida que se acercaba el momento de la revelación. No estaba tan tensa como John Cinnamon, pero no había duda de que estaba experimentando un eco de nervio y la excitación de aquel hombre. Él permaneció de pie, contemplando el retrato, con la boca entreabierta y los ojos como plato. Ella, poco preocupada, miró a William, cuyos ojos también estaban clavados en el retrato, pero con una expresión de placer y sorpresa. Ella inspiró, se relajó y sonrió. "Lo has logrado", le dijo William, volviéndose a ella. "De verdad que lo has logrado". Se echó a reír, emitiendo un grave murmullo de deleite al mismo tiempo que se volvía hacia el cuarto. "Es asombroso. Empezó a decir Cinnamon. Luego se interrumpió,
sin dejar de mirar ese retrato de su persona. Negó con la cabeza ligeramente y luego se volvió hacia William. ¿En serio soy así? Así es, le aseguró William, aunque no tan aseado. ¿Nunca te miras cuando te afeitas? Uy, pero... La ausencia de expresión de su rostro estaba disolviéndose en una especie de fascinación. Se aproximó al retrato con cautela. Mon Dieu, susurró. Brianna lo había retratado con su traje gris, el único que tenía, una camisa blanca como la nieve y un pastrón con un adorno de encaje que caía sobre su pecho viril. William había portado un pequeño alfiler de corbata de oro con la forma de una flor, cuyo centro estaba formado por un topacio rosa facetado, rodeado de pétalos realizados con láminas verdes. Ella lo había convencido de que no se pusiera ninguna peluca y que no empleara la pomada de grasa de oso con la que a veces intentaba aplastar sus rizos, y lo había retratado con su característico cabello castaño rojizo suelto, desplegándose con desorden sobre la adorable y ancha curva del cráneo y reflejándose apenas en la piel de las mandíbulas y los pómulos. Él había hecho todo lo posible para mantener una expresión estoica y reservada, pero ella había pasado tanto tiempo hablando con él mientras lo bocetaba que había logrado captar la manera en que le brillaban los ojos cuando estaba divertido. Y ese brillo aparecía ahora en el cuadro bajo la forma de un diminuto copo blanco con un matiz limón. Es Cinnamon, negó con la cabeza y parpadeó con fuerza. Ella percibió que estaba conteniendo las lágrimas y sintió una desgarradora compasión hacia él, aunque la alegría que le proporcionaba su reacción superaba casi todo lo demás. Él mismo estaba tan abrumado por sus propios sentimientos que de pronto se volvió hacia ella y le estrechó en un abrazo aplastante. «Gracias», le susurró contra el pelo. «Oh, gracias». Enrique, a quien habían vuelto a llamar, llevó una botella de vino y 3 copas, y bebieron a la salud de George Cinnamon y su retrato. ¿Se puede beber a la salud de un retrato?, preguntó Brianna, aunque de todas maneras lo hizo. «Es el retrato más saludable que he visto en toda mi vida», aseguró William, antes de cerrar un ojo y examinar el cuadro a través de la copa de vino tinto. Se volvió y alzó la copa ante Brianna. «Podemos beber a la salud del artista, si lo prefieres». «¡Hurra!», exclamó Cinnamon. Levantó su propia copa en dirección a Brianna y se la bebió de un trago. Tenía los ojos brillantes, el cabello de punta y no podía dejar de sonreír, mirando de soslayo su retrato cada pocos segundos, como si quisiera asegurarse de que no hubiera desaparecido o de que de pronto empezara a verse como otra persona. «Debería dejarlo secar unos días más», comentó ella con una sonrisa, al mismo tiempo que le levantaba su copa. «¿Todavía tienes la intención de enviarlo a Londres? A su padre, quiero decir. Si lo desea, se lo puedo embalar para que no se dañe en el barco». John Cinnamon la contempló durante un instante, miró el retrato un largo minuto y luego se volvió hacia ella y asintió. «Sí», dijo con voz baja. «Estoy seguro de que papá se encargaría de mandarlo con un amigo diplomático», añadió William. «¿Quieres que se lo pida?» Cinnamon
Hizo una pausa para reflexionar, pero finalmente negó con la cabeza. El resplandor no había abandonado su rostro, pero se había amortiguado. «Se lo pediré yo», afirmó y se puso de pie de repente. «Me marcho. No puedo quedarme quieto», le explicó a Brianna como disculpándose. «Estoy tan feliz». La luz volvió a su rostro, iluminando sus facciones como una bengala. Él le hizo una reverencia. Se volvió para marcharse y le dio una palmada a William en la espalda al salir. Un golpe amistoso que casi lo derriba. Ella había supuesto que William también se marcharía, pero él, si bien cogió su sombrero, permaneció un instante de pie retorciéndolo distraídamente entre las manos. «¿Qué son los otros retratos?», preguntó de pronto, señalando con un gesto los 3 cuadros todavía ocultos con muselina. «Si no te importa que los vea, quiero decir», añadió en tono de disculpa. «Claro que no. Me encantaría saber tu opinión, puesto que tú conoces a todos los modelos». Diana levantó la tela del cuadro más grande, el retrato de Angelina Bronte, pero sin apartar los ojos de la cara de su hermano para ver su propia reacción. Al principio, él lo miró por encima, como si en realidad no le importara. Pero luego parpadeó, enfocó la vista, se acercó y una gran sonrisa se dibujó en su cara. «La he clavado, ¿no?», dijo Brianna riendo. Esa era la expresión en la cara de cada hombre cuando veía a Angelina en persona. «Sí», repuso William sin dejar de sonreír. «Ella... ¿Cómo has logrado que parezca que brilla? O mejor dicho, que chispea», se corrigió. «Sí, es eso, chispea». «Gracias», respondió ella, y lo habría abrazado si se hubieran conocido un poco antes. En realidad, no te serviría de nada que te explicara las distintas técnicas, pero básicamente tiene que ver con el color. Unas diminutas motas blancas con un añadido todavía más pequeño de color reflejado en la superficie debajo de las chispas. «Me fío de tus palabras», afirmó William todavía sonriendo. Se volvió hacia la hilera de retratos. «¿Has dicho que yo conocía a todos los modelos? ¿Alguno de ellos es el general americano? ¿El del arma de caballería?» Ella asintió y sin palabras apartó el velo que cubría a Casimir Pulaski. William de inmediato adoptó una expresión sobria, pero se acercó también a ese cuadro y se quedó observándolo un largo rato sin hablar. Brianna seguía examinando su cara y detectaba en ella el recuerdo de las largas horas que él y Zimmerman habían compartido con ella, de pie a su espalda, protegiéndola a través de la oscuridad y la angustia de aquella noche. Ese retrato le había costado mucho esfuerzo. Los recuerdos de la tienda oscura y la procesión interminable de hombres sombríos, muchos de los cuales tenían las manchas de sangre y pólvora de la derrota, la habían rodeado mientras trabajaba, tan penetrantes como el olor a gangrena y a cuerpo sin asear, con el único alivio de alguna ocasional ráfaga de viento de las marismas. Al principio no podía hallar la manera de realizarlo, afirmó en voz baja acercándose a él. Había demasiado... Hizo un gesto vago con la mano, pero él también había estado presente y sabía a qué se refería con ese demasiado. Asintió
y sin mirarla le cogió la mano. Pero al final la encontraste. No lo dijo como una pregunta, sino que le apretó la mano con más fuerza con la suya, que estaba cálida y era grande. En cualquier caso, ¿qué fue lo que te señaló el camino? Ella rió, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Las emociones le embargaban. El teniente Hanson tragó saliva, pero sabía que le temblaría la voz. De todas maneras siguió hablando. Cuando se detuvo más tarde, cuando empezó a llover y todos salieron de la tienda, él dijo, no puedo repetirlo, era en polaco. Pożegnania, pronunció William en voz baja. Quiere decir adiós. Ella sintió y respiró profundamente. Eso fue lo único, apenas un vistazo de lo que él era. Parpadeó y luego se secó con el nudillo las lágrimas que había derramado. Se aclaró la garganta y miró el cuadro. Cuando lo tuve, continuó una voz que pudo volver a respirar. Cuando percibí eso, él dejó de ser solo un cadáver o un héroe. Eso sí podría haberlo hecho. Podría haberlo pintado sobre el caballo, encabezando una carga en la batalla, o lo que fuera, y tal vez el ejército habría preferido algo así. De hecho, es probable que hubiera querido eso, pero el ejército tiene muchos más sentimientos de lo que puedas llegar a pensar, repuso él con una sonrisa leve. Por lo general no son sentimientos delicados, pero sí son sentimientos, y entendemos la muerte. Esto es perfecto. Ella le apretó la mano y se la soltó, sintiendo que la presión de su pecho también se aflojaba. Señaló con un gesto la última pintura, todavía velada. Esa ya la has visto, aunque cuando aún no estaba terminada. ¿Quieres verla? Jane, dijo él. Ella se volvió para mirarlo, captando cosas en su voz, pero él apretó las mandíbulas y negó con la cabeza. No, ahora mismo no. Respiró profundamente, exhaló con un soplido. Me atrevería a decir que has ido algunas veces a casa de papá mientras estaba en la ciudad, ¿verdad? Sí, afirmó ella intrigada. ¿Por qué? Entonces conoces a Amarenthus. Así es. Quiero hablarte de ella. Capítulo 120, en el que Williams abre su corazón en general. Perdón. Al final le explicó casi todo. No mencionó los jardines fríos, los muslos cálidos y los sapos de ojos negros, pero sí todo lo demás. Dottie y el bebé, Denzel, el jodido cabrón del general Rafael Blicker y lo que Amarenthus le había explicado sobre su marido. Su hermana habló muy poco y se limitó a permanecer sentada, inclinada hacia adelante, sobre su alto taburete de pintor con los pies en los travesaños observándola. Su cara guardaba semejanza con su altura. Era dueña de una belleza audaz y de unos ojos que no tolerarían ningún insulto, pero que aún así
parecían cálidos. Le he contado a papá, a Lord John, todo lo que he averiguado. Su padre lo había escuchado, pálido y atento, registrando la historia mientras Williams la iba desgranando. Era muy evidente que estaba previendo la necesidad de transmitírsela a su hermano, y a medida que el relato avanzaba, los nudillos se le ponían cada vez más blancos. No debe de haberte resultado fácil, le dijo a Williams, su hermana, en voz baja. Él negó con la cabeza. No, pero más fácil de lo que debería haber sido para mí. Soy un cobarde. No he podido reunir el coraje para decírselo al tío Hall yo mismo. En cambio, se lo he comentado a papá y le he dejado el trabajo sucio a él. Ella reflexionó un momento, con la cabeza inclinada hacia un lado. No llevaba cofia ni tampoco se había puesto una horquilla en el pelo, que cayó sobre el hombro formando una onda reluciente sin que ella le prestara atención. Luego sacudió la cabeza, se llevó la onda detrás de la oreja con los dedos y al hacerlo dejó una mancha de pintura blanca que se le había pasado por alto. No eres un cobarde, replicó. Lord John conoce a su hermana mejor que nadie en el mundo, incluyendo probablemente a la esposa de su excelencia, añadió frunciendo un poco el ceño. Supongo que no hay ninguna manera agradable de contarle a nadie una cosa como esta. No la hay, pero yo he escuchado a tu padre hablar de su hermano. Él sabrá lo que siente tu tío y además es un tipo duro. Me refiero a Lord John, pero es posible que Hall también lo sea. Sabrá qué hacer si Hall enloquece, si se altera mucho, rectificó al ver la mirada de William. Sí, tú podrías contárselo, y tal vez tengas que hacerlo en algún momento, agregó en un tono compasivo. Él mismo querrá que seas tú quien le explique los detalles truculentos. Pero tú no serías capaz de proporcionarle lo que tal vez necesite después de oírlo, ya sea un trago fuerte o... Estoy seguro de que eso es lo segundo que va a necesitar, musitó William. Lo primero es alguien a quien golpear. Diana torció la boca al escucharlo y durante un instante él se alarmó pensando que ella estaba a punto de echarse a reír, pero en cambio ella negó con la cabeza y el mechón manchado de pintura le cayó sobre la mejilla. Bien, dijo ella enderezándose con un suspiro. Amarentus sigue enamorada de su marido y él sigue enamorado de ella. ¿Y tú? ¿Acaso he dicho que sentí algo por ella? Replicó él. No, no lo has dicho. Y no hacía falta, pobre necio, añadió sin decirlo, solo con la expresión del rostro. Supongo que no importa, continuó en un tono suave. Ahora que sabes que no es viuda, quiero decir, tú no considerarías... Dejó el pensamiento sin concluir, gracias a Dios, y William hizo caso omiso de él. Diana se aclaró la garganta, pero en cualquier caso, ¿qué hay de Amarentus?, preguntó. ¿Qué piensas que hará ahora? A William se le ocurrieron muchísimas cosas que ella podría hacer, pero ya había aprendido que su propia imaginación no rivalizaba con el de esa dama en particular. Podrías limitarte a disfrutar de ello. No lo sé, respondió con osquedad. Es posible que nada.
No creo que el tío Hall decida echarla a la calle. No fue ella quien lo traicionó a él, al rey, al país, al ejército y a todo lo demás. Y en cualquier caso, es la madre de Trevor, el heredero del tío Hall. Se encogió de hombros. Después de todo, ¿qué otra cosa podría ser? Oyó el eco de la voz de su tío por encima de los sonidos de las cañas y el agua. Si consideras que traicionar y violar el juramento a tu rey, tu país y tu familia es un medio adecuado para resolver tus dificultades personales, Williams, entonces puede que John no te haya educado tan bien como yo creía. ¿Un divorcio?, sugirió su hermana. Eso parecería más limpio y podría volver a casarse. William estaba previendo lo que podría haber ocurrido si hubiera accedido a la sugerencia de Amaranthus y luego hubiera descubierto que Benjamín seguía existiendo, posiblemente tras haber engendrado. No, dijo con brusquedad. Ella se echó a reír, lo que lo sorprendió. ¿Crees que esta situación es graciosa?, preguntó sintiéndose furioso de repente. Ella negó con la cabeza y agitó una mano en señal de disculpas. No, lo siento, no era la situación. Era el ruido que has hecho. Él la miró ofendido. ¿A qué te refieres con lo del ruido? ¿Qué? Ese ruido que has hecho con la garganta, puede que no quieras saberlo, añadió en un intento de mostrar tacto que surgió demasiado tarde. Pero papá hace un ruido parecido todo el tiempo y era como si tú fueras idéntico a él. Él respiró entre dientes y se abstuvo de proferir numerosos comentarios, ninguno de los cuales era caballeresco. Pero era evidente que su rostro hablaba en su lugar, puesto que el de ella cambió, abandonando su expresión risueña y haciendo que su dueña se deslizara del taburete, se le acercara y lo abrazara. Él sintió el deseo de apartarla, pero no lo hizo. Era tan alta que tenía el mentón apoyado sobre su hombro y él sintió el frío roce de sus cabellos manchados de pintura contra el calor de su mejilla. Era musculosa, sólida como un tronco, y los brazos de William la rodearon, como por voluntad propia. Había gente en la casa. Pudo oír voces lejanas, pisadas, golpes y ruidos metálicos. ¿Estarían sirviendo el té?, se preguntó vagamente. No importaba. Lo siento, se disculpó ella en voz baja, por todo. Lo sé, repuso él al mismo volumen. Gracias. La soltó y se separaron con suavidad. El divorcio no es un asunto sencillo, señaló él, después de aclararse la garganta. En especial cuando una de las partes es un vizconde y heredero de un ducado. Hace falta el consentimiento de la Cámara de los Lores, cuyos miembros votan y emiten su dictamen después de escuchar un informe completo de todo lo sucedido. Y con eso me refiero a absolutamente todo, algo que sería un combustible perfecto para los periódicos y los boletines de noticias, por no decir de los cotilleos que también tendrían lugar en las cafeterías, las tabernas y todos los salones de Londres. De todas maneras, continuó al mismo tiempo que buscaba su sombrero, supongo que es probable que aprobarán el divorcio. Que condenen al marido por traición parece motivo suficiente, aunque puede que el resultado no valga la pena. Dio unos golpecitos a la parte superior del sombrero para que recuperara su forma y se lo puso.
Gracias, volvió a decir. Luego hizo una reverencia. De nada, contestó ella. Cuando quieras. Le sonrió, pero con una sonrisa trémula, y él se arrepintió de haberla preocupado con sus problemas. Cuando se volvió para marcharse, echó de nuevo un vistazo a la hilera de retratos, uno de los cuales seguía con el velo puesto. Ella hizo un gesto pequeño e interrumpido. ¿Qué ocurre?, preguntó él. Nada, no quiero retenerte. Tengo pocas cosas en las que ocupar mi tiempo ahora mismo, respondió él con una sonrisa. ¿Qué sucede? Ella parecía dubitativa, pero luego emitió su sonrisa. El cuadro de la hermana de Fanny. Me preguntabas si sabías si el dibujo original se hizo de día o de noche. Lo he pintado como si fuera de día, pero se me ha ocurrido que dado su oficio y el hecho de que el autor del dibujo era un cliente del establecimiento, bien podría haberse realizado al anochecer, concluyó él. Tienes razón. Casi seguro que fue así, señaló con un gesto a Jane, invisible tras su velo de muselina. Debió de haber sido de noche. Había una chimenea en el salón, bueno, al menos la única vez que yo estuve allí, y las paredes eran rojas, de modo que había algo de eso en la atmósfera. Pero yo sola la vi a la luz de una vela con un reflector de bronce, un poco por detrás y por encima de ella, de modo que la luz incidía en la parte superior de la cabeza y descendía por un lado de la cara. Las cejas de Brianna, gruesas para ser de mujer, se elevaron. La recuerdas muy bien, afirmó, sin dejar traslucir ningún juicio. ¿Alguna vez has dibujado o pintado? No, respondió él sorprendido. Quiero decir, tuve un maestro de dibujo cuando era niño. ¿Por qué? Ella sonrió un poco, como si tuviera un secreto. Nuestra abuela era pintora. Se me ocurrió que tal vez tú podrías haber heredado algo de ella como yo. La idea hizo que a él se le cerraran las manos y que sintiera un ligero impacto atravesándole los músculos de los antebrazos. Nuestra abuela. Dios mío, dijo. Se parecía mucho a mí, prosiguió Brianna, en tono casual. Extendió la mano y le abrió la puerta. Y a ti. De allí nos viene la nariz. Capítulo 121. La cualidad de la misericordia. Cerro de Fraser. Estaba en la consulta, clasificando semillas y disfrutando de la satisfacción de haber acumulado una buena cantidad cuando de repente oí un golpe en la puerta principal. De hecho, la puerta estaba abierta para que circulara aire fresco por la casa y, por lo general, quienquiera que estuviera allí habría llamado en voz alta. Fuera, oí unos susurros débiles y sonidos de pasos, pero nadie llamó, por lo que me asomé para averiguar quiénes eran los visitantes. Para mi sorpresa, había toda una multitud en la galería, varias mujeres y niños que se agitaron alarmados cuando me vieron. La líder parecía ser una de las mujeres. Cuando reunió el coraje suficiente y dio un paso adelante, descubrí que se trataba de la señora McKennigan, la madre Harriet, como la llamaban todos. Tenía el cabello blanco, había enviudado 3 veces,
Tenía 13 hijos y un gran número de nietos. Con su permiso, Bana Reichter, dijo en voz baja, vacilante. ¿Podemos hablar con el señor? Yo, sí, por supuesto. Voy a decirles que están aquí. ¿Desean pasar? Mi voz parecía casi tan vacilante como ella, y por la misma razón. Había 5 mujeres, además de la madre Harriet: Doris Hallam, Molly Adair, Fiona Leslie, Annie McFarlane y Gracie McNeil, todas ellas esposas o madres de arrendatarios que Jamie había expulsado, y la razón por la que habían venido estaba bastante clara. Habían traído casi 20 niños entre todas, desde niños de 10 años con el pelo cuidadosamente recogido en trenzas, hasta bebés que gateaban aferrándose a las faldas o que sus madres llevaban en brazos. Todos muy limpitos. El olor a jabón de lejía ascendía en una nube casi visible. Cuando entré y cerré la puerta del despacho, Jamie estaba sentado a su escritorio con una pluma de escribir en la mano. Él miró la puerta de reojo, los susurros y movimientos del otro lado se veían con toda claridad. ¿Son quienes creo que son? Sí, afirmé. 5, con sus hijos. Quieren hablar contigo. Él dijo algo en gaélico entre dientes, se frotó la cara con fuerza, se sentó recto en la silla y cuadró los hombros. ¿Sí? Pues hazla pasar. Harriet McClingeney entró con la frente alta, las mandíbulas apretadas y el mentón temblando. Se detuvo bruscamente delante de la mesa de Jamie y se puso de rodillas con un ruido sordo, seguida de las otras esposas y de la mitad de los niños, el resto de los cuales se distribuyó por el pasillo, todos boquiabiertos pero obedientes. Hemos venido a suplicar misericordia, señor, rogó ella con una reverencia tan profunda que terminó hablándole al suelo. No para nosotros, sino para nuestros pequeños. ¿Sus maridos las han obligado a que hagan esto?, exigió saber Jamie. Póngase de pie, por el amor de Dios. No, señor, respondió Harriet. Se incorporó poco a poco, pero apretando tanto las manos que los nudillos y las uñas se le habían puesto blancos. Nuestros maridos nos han prohibido que viniéramos a verlos. Nos han dicho que nos darían una paliza si asomábamos un pie por la puerta. Los muy necios son capaces de sacrificarnos a nosotros y a los pequeños por su orgullo, pero hemos venido de todas maneras. Jamie emitió un ruido escocés de desagrado. Sus maridos son unos estúpidos y cobardes, y pagarán por su estupidez. Sabía que se arriesgaban cuando decidieron apoyar a Cunningham. ¿Acaso los apostadores piensan en la posibilidad de perder, señor? Jamie había abierto la boca para decir algo más, pero esa astuta estocada hizo que la cerrara. Harry McClingeney había vivido en el cerro casi desde su fundación y sabía muy bien quién era el mayor apostador de esa región. Dijo él, mirándola de arriba abajo. Sí, bueno, sea como sea, ya he dado mi respuesta y no pienso cambiar de idea. He expulsado a esos hombres por una causa justa, y esa causa no se ha esfumado ni tampoco es probable que vaya a serlo.
No, accedió Harriet con verdadero pesar en la voz. Agachó la cabeza que estaba tocada con una cofia. Pero mis 6 hijos adultos le son leales a usted, señor. Y a la cara para ocultar a la niña y tosió. Interrupción que le dio a Janie bastante tiempo para echar un vistazo a las mujeres y calcular exactamente cuántos hijos, hermanos, tíos, nietos y cuñados tenían entre todas y cuántos de ellos eran hombres que o bien ya estaban incluidos en su banda o le gustaría que lo estuvieran. Vi que los colores le ascendían por la nuca, pero también vi que sus hombros se encorvaban un poco. Harriet también lo vio, pero fue lo bastante lista como para fingir que no lo había advertido. Cruzó las manos y con humildad puso el resto de sus cartas sobre la mesa. Sabemos por qué ha desterrado a los hombres, señor. Y también sabemos muy bien que usted siempre se ha mostrado amable con nosotras y nuestra familia. Por ello, estamos dispuestas a hacer un juramento, señor. Un juramento en extremo terrible, en nombre de Santa Brígida y San Miguel, que nuestros maridos jamás levantarán la mano ni la voz contra usted, señor, en ningún asunto. Jamie supo que había sido derrotado, pero no pensaba rendirse todavía. ¿Y cómo piensa garantizar la buena conducta de esos hombres, Van Weister? Una vibración inaudible, pero nítida, que podría ser de diversión, corrió entre las damas de más edad, aunque se fumó en un instante cuando Harriet giró la cabeza para mirarlas por encima del hombro. Cuando volvió a girarla, tenía los ojos fijos en mí, no en Jamie, lo que hizo que me sobresaltara. Supongo que su esposa podría contestárselo, señor, intervino con una expresión circunspecta, para luego torcer la comisura de los labios durante un instante. Su mirada volvió a posarse en Jamie. Ninguno de los hombres sabe cocinar, pero si usted no confía en lo que una esposa puede hacerle a un marido que le ha quitado la casa y la comida de la boca a sus pequeños, tal vez sí puede imaginar lo que los hermanos e hijos de esas esposas podrían hacerle. Si quiere que mis muchachos vengan a hacerle el mismo juramento. No, dijo él con mucha sequedad. No soy de los que pasan por alto el valor de la palabra de una mujer honesta. Examinó a la muchedumbre con lentitud, suspiró y extendió las palmas de las manos sobre el escritorio. Sí, bueno, pues, esto es lo que haré. Revocaré la orden de expulsión para sus maridos, pero los contratos que he hecho con ellos como arrendatarios seguirán nulos. Y ustedes me mandarán a sus maridos para que me juren lealtad. No aceptaré que haya hombres en mi tierra que puedan maquinar en mi contra. Pero firmaré unos contratos nuevos con cada una de ustedes, señoras, para los alquileres de los terrenos y los edificios en los que viven, como testimonio de que ustedes los administrarán con fidelidad y hombría. Una risita ahogada, pero evidente, recorrió la sala y yo sonreí a pesar de la seriedad de la situación. Jamie no se rió, sino que se inclinó hacia adelante
y miró a cada mujer de una en una. Cuidado, lo que esto significa es que cada una de ustedes, y me refiero a cada una, es responsable de pagar la renta y de cumplir todas las otras cláusulas de su contrato. Si quieren aceptar el consejo y ayuda de sus maridos, está muy bien. Pero la tierra es de ustedes, no de ellos. Y si alguno de ellos no cumple con lo pactado y es infiel, tanto con ustedes como conmigo, responderá ante mí incluso hasta la muerte. Harriet asintió con una expresión muy seria. Estamos de acuerdo, mi señor. Le agradecemos mucho su amabilidad y su tolerancia y agradecemos todavía más a Dios que nos haya permitido evitarle a usted la culpa de permitir que unas mujeres y unos niños mueran de hambre. Hizo una profunda reverencia, luego se volvió y salió, dejando que sus seguidoras, cada una por turno, hiciera sus propias reverencias y musitaran su agradecimiento a su casero, que se había quedado sin habla y con las orejas rojas. Se marcharon excitadas, murmurando, y dejaron la puerta abierta como la habían encontrado. Una brisa fresca entró por el pasillo, trayendo el fantasma del jabón de lejía. Puse las manos sobre los hombros de Jamie. Estaban duros como piedra, lo mismo que las vértebras del cuello. Has hecho lo correcto, le comenté en voz baja y empecé a masajearle los músculos tensos en busca de nudos. Él suspiró profundamente y bajó un poco los hombros. Así lo espero, repuso. Es probable que esté criando a un nido de víboras en mi seno, pero es cierto que me han quitado un peso del corazón. Un momento más tarde, sin levantar la mirada del escritorio, añadió: sí que pensé en los otros hombres a cenar. Me refiero a los hermanos e hijos, pero lo que pensé era que ellos cuidarían a las mujeres y a los niños. Les darían de comer, los acogerían si sus maridos no encontraban dónde vivir. Jamás pensé, por Dios. Era como si me apuntaran con mis propias armas. Has hecho lo correcto, repetí y le besé la coronilla. Y sabes que ahora todas esas mujeres e hijos estarán vigilantes con balcones en caso de que haya algún tontolaba en la zona occidental del cerro. Él giró la cabeza y me miró con sospecha. No sé a qué te refieres con tontolaba, Sassenach, pero Dios no permita que lo haya sin que yo lo sepa. ¿Es contagioso? Mucho. Benditos sean los misericordiosos, puestos que serán tratados con misericordia. Me alegro de encontrármelo tan lleno de misericordia, coronel, dijo una voz seca desde la puerta. Solo espero que no haya agotado su provisión del día. Elspeth Cunningham estaba al otro lado del umbral, alta, recta y vestida de negro, con un fichú blanco y almidonado que confería un severo relieve a sus demacrados rasgos. Los músculos que estaban debajo de mis manos se pusieron duros, como el cemento en un instante. Las aparté y Jamie se puso de pie e hizo una reverencia. Su servidor, señora, la saludó. Pase. Ella cruzó el umbral, pero permaneció inmóvil un instante, titubeando.
con un pliegue de la falda entre los dedos. No se le ocurra inclinarse ante mí, le ordenó Jamie con el mismo tono con el que él había hablado a ella antes. Siéntese sobre las ancas y dígame qué desea. Di la vuelta al escritorio y acerqué la silla de los visitantes. Ella se sentó sin apartar de Jamie sus ojos hundidos. Quiero a Agnes, saltó sin preámbulos. Jamie parpadeó, se sentó, volvió a parpadear, se inclinó hacia atrás y se relajó un poco. ¿Para qué la quiere?, le preguntó con recelo. Quizás debería haber dicho que vengo a pedírsela, continuó la mujer con la huella de una sonrisa. ¿Esa es la fórmula correcta? Solo si pretende desposarla, añadió Jamie. Y supongo que se refiere a eso. ¿En cuál de los dos tenientes pensaba y qué tiene que decir Agnes al respecto? Elspeth suspiró y separó las manos para aceptar la taza de whisky que le ofrecí. En este momento, la cuestión está dividida por la mitad, admitió. La muy boba no puede decidirse, y como yo ya le he explicado que no hay manera de saber cuál de los dos es el padre de su hijo, ninguno tiene un derecho fáctico sobre sus afectos superior al del otro. Supongo que podría esperar a que nazca el bebé y ver a quién se parece, propuse. Dentro de ciertos límites bastante amplios, yo podría distinguir tipos sanguíneos. Eso ayudaría, pero no me pareció conveniente decirlo en ese momento. Sin embargo, dio igual, puesto que ninguno de los dos me hizo el menor caso. Por eso he dicho que quería a Agnes, continuó ella. He llegado a la conclusión de que debo aceptar su oferta de proporcionar transporte a mi hijo y su familia. Cuando él se enteró de que usted había expulsado a los hombres que lo siguieron, declaró que ya no podía seguir aquí sin partidarios y dependiendo de su misericordia. ¿De mi misericordia?, murmuró Jamie y tamborileó con los dedos sobre la mesa brevemente. Es evidente que dispongo de una provisión ilimitada de esa virtud. Entonces, Gilbert y Oliver nos acompañarán, por supuesto, prosiguió ella sin hacer caso a su comentario. Y desde luego no desean abandonar a Agnes. Agnes tiene un hogar, la interrumpió Jamie con impaciencia, y está aquí. No estaría abandonada, válgame Dios. Pero, sin duda, concederá usted que ellos tienen una responsabilidad hacia la muchacha, dijo Elspeth, bajando sus fuertes cejas grises y mirándolo de una manera que le daba el aspecto de un búho muy severo. Así es, intervino él. Pero no aceptaré que se la lleven de su casa a menos que ella quiera ir y que se me asegure su futuro bienestar. Puedo encontrarle un buen marido aquí, ¿sabe? Le estoy ofreciendo asegurarle precisamente eso, repuso ella con irritación. ¿Se atreve a insinuar que yo permitiría que la maltrataran? Usted es una mujer anciana, señaló Jamie de manera bastante brusca. ¿Y si se muere de camino a donde sea que va a llevar a su hijo? ¿A dónde lo lleva? ¿Y a dónde lo lleva?, intervine, más con la esperanza de impedir que la conversación se descarrilara que por tener interés en saberlo. ¿Usted se moriría si supiera que hay alguien que depende por completo de usted?, contestó ella sin hacerme caso. Él hizo una pausa e inspiró profundamente antes de responder en un tono firme.
No es algo que dependa siempre de nuestra decisión, Elspeth. Las fosas nasales de Elspeth se hincharon cuando ella respiró con fuerza, pero respondió con calma. Sí, sí que lo es, con excepción de que a uno le disparen en el corazón o le caiga un rayo, añadió, como si estuviera obligada a ser honesta. Pero una de las pocas ventajas de ser una vieja es que nadie te dispara. Y en cuanto al rayo, lo dejo en manos de Dios, pero mi confianza en Él es considerable. En cuanto a nuestro destino, continuó volviéndose hacia mí, como si Jamie hubiera dejado de existir. Es Charleston. Allí hay barcos de la marina y una buena cantidad de fragatas más pequeñas y transporte del ejército. Charles le ha escrito a Sir Henry Clinton pidiéndole el favor de que le permitiera trasladarse a Inglaterra a bordo de uno de esos navíos. Sir Henry conoce a nuestra familia desde hace años y casi con toda seguridad tendrá esa cortesía con nosotros. Ahora, en cuanto a Agnes, volvió a desplazar el foco hacia Jamie. Debo admitir que mi deseo de llevarla con nosotros no es exclusivamente en su beneficio. En resumidas cuentas, la necesito. Hubo un largo silencio, con esa sencilla declaración flotando en el aire. Era cierto. Los dos jóvenes tenientes se encargarían de las dificultades físicas del viaje y les proporcionarían protección a ella y a Charles. Pero necesitaría ayuda tanto para ocuparse de las exigentes necesidades físicas de su hijo como de las suyas propias. Era cierto que podía contratar a una criada con facilidad, pero dada la delicada situación de Agnes, nadie había mencionado en voz alta el otro aspecto de esta situación. Pero Elspeth era lo bastante perceptiva como para percatarse del hecho de que, dejando a un lado todo lo demás, era una respuesta a las plegarias de Jamie. Yo creía que estaba embarazada de unos 3 meses, y era cuestión de semanas, sino de días, que todo el cerro se enterara del estado de Agnes. Y, como era natural, Jamie, como su empleador, tenía la responsabilidad de resolver la situación de una manera satisfactoria y pública. Encontrar al joven responsable y obligarlo a contraer matrimonio con Agnes era el método habitual. Pero en esas circunstancias, tener una criada soltera en la casa con un embarazo cada vez más visible o casarla deprisa con alguien que claramente no era el padre, invitaba a especulaciones sobre la posibilidad de que alguien de la casa tuviera algo que ver con su estado. Y los dos habíamos pasado por eso antes. Me estremecí con el eco de la acusación de Malva. ¡Fue él!, resonando en mis oídos, hablando como otro loco parentis de Agnes. Empecé a decir, tanto Jamie como Elspeth sonrieron de manera involuntaria, pero no les presté atención y seguí adelante. Quiero proponer una pequeña condición. La ayudaré a convencer a Agnes, porque creo que esa es la mejor manera de enfrentarse al aprieto en que se encuentra. Pero, si finalmente decide ir con usted, quiero la seguridad de que usted le brindará una educación. ¿A Agnes? Ambos habían hablado a la vez, y si bien la entonación de Jamie indicaba duda, la de Elspeth diversión. Su unanimidad me obligó a hacer una pausa. ¿Una educación para qué, Sassenach?, me preguntó Jamie. ¿Fanny ya le ha enseñado a leer?
y puede escribir su nombre y contar hasta 100. ¿Qué otra cosa crees que le resultaría útil? Bueno, era cierto que Agnes, si bien era bonita, simpática, amable, predispuesta y poseía una cierta sagacidad derivada de la experiencia, no era una estudiante natural. De todas maneras, no había manera de saber qué podría ocurrirle y yo quería que estuviera a salvo. Debería saberlo bastante de aritmética como para manejar dinero, dije por fin, y debería tener un poco de dinero para manejar, suyo. De acuerdo, repuso Elspeth en voz baja. Mi hijo le asignará una suma modesta, independiente de su marido, sea quien sea, añadió de una manera poco sombría. Y yo mismo me ocuparé de su educación. Nadie dijo nada durante un instante y yo empecé a oír los sonidos habituales de la casa. Las pisadas, los crujidos, los traqueteos, los ladridos, las conversaciones distantes que la atención de nuestra discusión había bloqueado. Unos pasos atravesaron el techo que teníamos encima, rápidos y ligeros, y pude oír el murmullo y las risitas de unas niñas divertidas. Me relajé un poco. Fanny echaría de menos a Agnes, pero al menos tendría la compañía de las niñas Hartman. Iré a hablar con Agnes ahora mismo, intervine. Y así terminamos el capítulo 121. Les pido disculpas en el capítulo de Encáustica, que no sé por qué me emociona. Es algo que voy a tener que tratar de ver. Espero que lo hayan podido disfrutar, espero que les haya podido hacer vivir las escenas a través de mi lectura y les deseo lo mejor y nos encontramos mañana. Besos a todas.